están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Vamos a hacer primero una revisión a lo que pasó toda esta semana para que nos pongamos en contexto. Como siempre, hoy vamos a platicar de temas relacionados a la coyuntura, pero en este caso la coyuntura económica que nos trae ciertas cosas que son dignas de estar enterados. Pero bueno, veamos qué nos trajo esta semana que ha venido transcurriendo. Y es que en temas relacionados al narcotráfico, agentes de distintas divisiones de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron recientemente un allanamiento en la lotificación Lo de Valdés, esto es en San José Pinula, como parte de una investigación iniciada a raíz de una denuncia anónima recibida a través del número 1561 de Crime Stoppers. Durante la diligencia fueron detenidos de forma preventiva 4 hombres, uno de ellos de nacionalidad mexicana. En el lugar se localizaron 132 canecas con posibles precursores químicos, 12 ollas industriales utilizadas para su procesamiento, 7 recipientes de enfriamiento para destilación y de posible cocaína. También se incautaron 2 armas de fuego, un convertidor para arma, 6 tolvas, 6 teléfonos celulares, 10,000 quetzales en efectivo y 2 vehículos. Las autoridades indicaron que el caso está relacionado al traslado de encomiendas clandestinas y que los capturados podrían estar vinculados a estructuras criminales responsables de hechos de violencia en la capital, así como la distribución de droga al menudeo en los centros nocturnos. Por otro lado, también les quiero contar que dentro de este mismo contexto, un presunto narcotraficante guatemalteco acusado por el gobierno de los Estados Unidos en esta semana también fue capturado en Escuintla. Se trata del exalcalde de Santa Lucía, Cotzumalguapa, alias Alfa, de 56 años. Fue capturado por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil en cumplimiento con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos por temas relacionados al narcotráfico. La investigación del gobierno estadounidense estableció que es sindicado del delito de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína con intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos. Al momento de la captura se le incautó un pick-up, una pistola, una carabina, un celular. El detenido fue alcalde del municipio en el periodo de 2020 a 2024. Bueno, y otro tema que preocupa a los guatemaltecos es, por supuesto, la imprudencia al volante. Esto fue algo que pasó esta semana y es que hace unos días, en respuesta a una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Nacional Civil de la subestación de Palín Escuintla lograron interceptar una carrera clandestina. Durante este operativo, pues se indicó que varios individuos en estado de ebriedad, cometiendo infracciones de tránsito de todo tipo, que ponían en riesgo la vida de quienes circulaban por el lugar. Durante la inspección, los agentes localizaron botellas de licor dentro de los automóviles. En coordinación con el Departamento de Tránsito de la PNC, se impusieron sanciones de 25,000 quetzales a 2 hombres por utilizar la vía pública para carreras ilegales entre los kilómetros 40 y 50. Hablemos esta semana en política también, porque sale a luz información sobre que un grupo de diputados del Movimiento Semilla supuestamente trabaja en la creación de un nuevo partido político con el que buscan reelegirse en las elecciones generales de 2027. Esta nueva agrupación sería liderada por el diputado Samuel Pérez. Pérez señaló que esta iniciativa representa una evolución de Semilla tras la cancelación del partido con el que fue electo. Agregó que el presidente Bernardo Arévalo está al tanto de esta propuesta, aunque no va a participar directamente en su conformación. Bueno, pero al parecer no todos los diputados oficialistas estarían invitados a participar en este nuevo proyecto político, pues la legisladora Ivana Luján expresó que no ha sido invitada por parte del diputado Samuel Pérez para poder integrar dicha agrupación política y afirmó que no estaba enterada sobre la nueva creación del partido. Escuchemos.
comentarles que yo desconocía de este tema, hasta ayer mismo me enteré, igual que toda la población. Sin embargo, estoy esperando a que el Comité Ejecutivo Nacional convoque a una reunión, ya que, como ustedes saben, es el órgano encargado de todos los temas políticos y ellos nos tienen que convocar a una reunión y poder yo tomar una decisión, porque desconocía de este tema. Así es, no. Y definitivamente tengo que esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional me convoque a mí y a mis demás colegas diputados, los otros 22 diputados de Semilla. Bueno, y para concluir sobre los temas que han dado de qué hablar en estos últimos días, no podemos dejar de lado la implementación del etanol, ya que Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, advirtió que aún existen varios desafíos por superar en el uso del etanol como aditivo de combustibles en el país. Uno de los principales obstáculos señalados por Meléndez es la falta de infraestructura adecuada. Además, otro factor que debe ser evaluado antes de adoptar esta alternativa energética es la compatibilidad del parque automotriz guatemalteco con esta mezcla de combustibles. Según Meléndez, es necesario determinar si los vehículos en circulación están preparados para operar con etanol sin que ello represente un riesgo mecánico o económico para los usuarios. La infraestructura, definitivamente nuestra normativa no es una infraestructura, nuestra normativa actual no está orientada al uso de etanol. Entonces tenemos que hacer ciertos ajustes en tanto de estaciones de servicio como la cadena de comercialización y hay que evaluar el parque automotriz si está adecuado para el uso de esta mezcla. Bueno, y brevemente acá en Estado de la Nación nos hemos puesto en contexto de lo que sucedió esta semana, de algunos de los principales acontecimientos, pero vamos a hablar ahora del tema económico, algo en lo que debemos estar muy al tanto los guatemaltecos. Y para ello les voy a presentar a nuestros invitados, dos expertos conocedores acerca de esto. Está con nosotros el licenciado David Casasola del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, está con nosotros, y también está el columnista, profesor, catedrático universitario y analista Olaf Tirmat, así es que le damos la bienvenida, de UFM Market Trends. Sí, así es que, bueno, pues bienvenidos ambos, muchas gracias por estar acá con nosotros para platicar acerca de esto. Bueno, empezando con el tema. Muchos no le pusieron la debida atención, pero hubo y han habido iniciativas de parte del gobierno de los Estados Unidos por ponerle impuestos a las remesas. Si bien es cierto, hasta el momento ha sido detenida la iniciativa por algunos partidarios del mismo presidente Trump, pero los de origen latino, ¿qué significaría esto para Guatemala, David? Bueno, algo que hemos advertido durante mucho tiempo, que las remesas, si bien en el corto plazo se agradecen, es una variable que en el largo plazo puede tener efectos desafiantes a la estructura económica, pero en especial es una variable que no depende de nosotros. Es decir, estamos totalmente expuestos a este tipo de iniciativas que al final de cuentas lo que implican es, uno, una posible reducción del 5% del ingreso que reciben los guatemaltecos en los hogares que dependen de las remesas, o genera una mayor presión a los que envían remesas y trabajan en Estados Unidos por buscar alternativas para generar ingresos que les permitan de alguna manera compensar lo que implicaría esa transferencia hacia el gobierno de los Estados Unidos. Y es que hemos creído que las remesas son una suerte de mina de oro, ¿verdad? Los gobiernos lo han tomado como que alegre, sigue la fiesta de las remesas, todos los años aumenta, pero creemos que es algo que no tiene fin. Pero la realidad, ¿cuál sería, Olaf? Bueno, a mediano o largo plazo las remesas suelen bajar naturalmente porque ya cuando los migrantes guatemaltecos serán de segunda, tercera generación ya no es tan importante mandar dinero a las familias en el país de origen. Pero en el corto plazo, pues claramente vemos que el gobierno de Trump lo ve como una medida para frenar la migración ilegal y irregular que hay en Estados Unidos. La idea es que básicamente que la gente llega a trabajar en Estados Unidos pero manda el dinero
quedado en casa y que ese dinero debe mantenerse en las fronteras de Estados Unidos. Yo no sé si estoy 100% de acuerdo con esa lógica económica, pero ha sido la justificación política para un impuesto similar. Y esto no es nuevo. O sea, esto ha venido desde la primera administración de Trump y creo que en esta administración sí puede ser realidad. Aunque las cifras en la frontera en Estados Unidos han mejorado muchísimo. Este gobierno en Estados Unidos está cumpliendo una promesa que es frenar justamente la entrada de migrantes ilegales y en ese sentido ha sido exitoso en esos últimos meses, primeros meses de la segunda gestión de Trump. A ver, las remesas representan una enorme cantidad del presupuesto, llegan a ¿qué? 22.000, 23.000 millones de dólares. Eso es una cantidad verdaderamente significativa. Estar amparados en eso y creer que por eso podemos gastar a manos llenas, ¿qué produce en la economía del país? Un gran peligro, porque al final se depende de una transferencia que no es certera en el largo plazo y genera incentivos a que hoy los jóvenes que reciben remesas tengan una menor disposición a educarse, a capacitarse, a trabajar, a que eventualmente el quetzal se siga fortaleciendo relativamente frente al dólar y eventualmente terminemos siendo menos competitivos. Ojo, hay otras variables que limitan la competitividad, pero en el fondo podemos tener algo que se conoce como el mal holandés. ¿Qué es eso? Otros sectores que pueden tener potencial para exportarse pierden competitividad porque tenemos un influjo muy grande de dólares que está haciendo que sea más para nosotros más sencillo comprar que exportar, importar que exportar. ¿Qué le producen las remesas al mercado cambiario? Bueno, justamente el mal holandés es un concepto monetario, aunque no hay que olvidar que muchas de las remesas también salen luego para el pago de importaciones. Es un fenómeno monetario porque lo que hace es efectivamente causar una presión al alza del tipo de cambio. El quetzal estaría fortaleciendo si no fuese por las intervenciones del Banco de Guatemala. Nosotros estamos muy acostumbrados en los últimos años, si no décadas, de la estabilidad del quetzal, pero es más, el quetzal iba a ser una moneda fuerte y vamos a tener un quetzal que se iba a apreciar, y el hecho de que esto no ha ocurrido es 100% responsabilidad de la política monetaria del Banco de Guatemala. Esto tiene efectos positivos y negativos, claramente. Puede reducir en el corto plazo la competitividad del sector exportador. Pero no es toda la historia, porque una forma de competir con los demás productores en el mundo es a través del tipo de cambio, pero no es el único. De hecho, un tipo de cambio desfavorable a veces obliga a los productores nacionales a ser todavía mejor en todos los demás factores. Sin embargo, no solo es monetario, que es un poco el lado oscuro de las remesas que quisiera resaltar. No solo es un fenómeno monetario, lo que pasa es que tenemos un nivel de producción dado en el país, que crece poco a poco lentamente. Lo que pasa es que cuando los ingresos de un país no suben porque aumenta la producción, sino que tengamos la misma producción y le estamos metiendo más ingresos, tiene un efecto al alza sobre los precios, por ejemplo, sobre el precio de la tierra, sobre el precio del inmueble. Y creo que ahí también hay consecuencias negativas económicas causadas por la remesa. Yo recuerdo que durante el gobierno de Jimmy Morales, creo que fue el ministro de Finanzas, el actual presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Héctor Estrada, y él quiso insinuar de una devaluación. Esto justamente porque esa apreciación del quetzal también saca de competitividad hasta cierto punto a nuestros exportadores. Entonces siempre va a haber ese estira y encoge en el que va a haber esa intención de devaluar a propósito la moneda, ¿no? Siempre van a haber intereses porque hay grupos que se benefician y se perjudican. Nunca va a ser una variable en la que todos van a estar de acuerdo. Creo que ahí lo importante, José Eduardo, es recordar que la competitividad tiene varias expresiones y al final lo más sencillo es pensar solo en la política cambiaria, pero también hay temas de infraestructura, hay temas de productividad, hay temas de logística, que si ese tipo de elementos no se les pone atención, aunado al tema también de las tarifas, de los aranceles, eso genera un mayor desafío todavía, además del estira y encoge que siempre hay alrededor del tipo de cambio. Esa irresponsabilidad en el gasto público. Hoy estaba en la noticia
noticia que creció 8 puntos y tanto la recaudación, 38.000 millones de quetzales recaudados hasta abril. Eso es histórico para Guatemala. A ver, pero eso da la creencia, aunado a este tema de las remesas, que podemos gastar a manos llenas todo el tiempo y por eso tenemos el presupuesto que tenemos, ¿no? Sí, y hay que pensar en escenarios. Si se realiza el escenario, se materializa el escenario de que Trump de repente pone un impuesto a la remesa, pues no solo se va a afectar el recipiente de la remesa, el hogar, sino también el gobierno, porque gran parte de los aumentos que son de dobles dígitos en la recaudación de la mayoría de impuestos, recordemos por ejemplo que el IVA sobre las importaciones es un monto superior al IVA nacional sobre el producto producido nacionalmente. ¿Y eso qué demuestra? Pues que una remesa o un impuesto a la remesa podría claramente reducir la recaudación o al menos volver más lento el crecimiento. Y eso puede ser peligroso porque estamos gastando como si esto es una fuente inagotable de ingresos fiscales cuando en realidad tal cosa no va a ocurrir. Van a bajar las remesas o van a dejar de acelerar el crecimiento en las remesas por la razón que mencioné antes, por factores demográficos o por factores de corto plazo del gobierno de Trump. Sea como sea, no podemos depender siempre de la remesa, hay que ser responsable y prudente, por lo tanto, con el presupuesto público y no asumir que podemos gastar no sé cuántos miles de millones más el año siguiente porque va a aumentar de nuevo la remesa como espuma. Hay una mala palabra para los economistas que están en el circuito del gobierno y es equilibrar el presupuesto. Esa es una palabra que nunca les gusta escuchar, una expresión que jamás les gusta escuchar. Argentina lo logró, con Milei logró eso. Guatemala tuvo la oportunidad de estancar el presupuesto y permitir que la recaudación alcanzara estos montos y tener un presupuesto equilibrado sin tener sufrimiento. ¿Perdimos la gran oportunidad o todavía se puede? Bueno, al final es difícil cuando uno ve la calidad de políticos que tenemos y las reglas del juego detrás de la conformación de partidos políticos viendo una futura ventana de elecciones. La realidad es que lo que queda de ver, además de ese equilibrio fiscal, son los resultados. Porque la gran pregunta es, desde que hemos perdido ese desequilibrio, ¿a cuenta de qué? Uno empieza a ver aumentos en el sector justicia, aumentos en el Congreso de salarios, aumentos a los maestros, a los salubristas, pero el ciudadano que está en su hogar, que quiere ir a pasear y la carretera no funciona, que le acaban de asaltar, que su hijo no tiene clases, no hay calidad educativa, paga impuestos y a cambio de qué. Entonces yo creo que sin duda alguna el equilibrio fiscal es algo que siempre tenemos que aspirar a lograrlo para ser sostenibles, pero yo creo que en el inmediato plazo es muy importante presionar por resultados, porque es imposible que llevemos este nivel de endeudamiento y esta seguidilla de impuestos, de ingresos, de presupuestos que solo van a hacer alza y no tengamos resultados concretos con los cuales poder aspirar a una mejor calidad de vida de la población. Y es que ese es un buen ejemplo, porque, a ver, durante el gobierno de Arzuy, estamos hablando del 96 al 2000, el presupuesto alcanzaba 25.000 millones de quetzales. Por supuesto que hay temas de inflación, claro, no lo vamos a dudar, pero tampoco ha sido un tema tan exagerado ese. Y durante el gobierno de Portillo se elevó a 30.000 millones de quetzales. Creo que Berché estaría por el orden de los 38.000 millones de quetzales al ritmo que iba creciendo. Pero nuestros servicios hoy, que tenemos casi 160 y pico mil millones de quetzales, nuestros servicios, los servicios que brinda el Estado, no son mejores. Todo lo contrario. Sí. Bueno, de hecho, la emergencia es usualmente el pretexto para seguir subiendo y subiendo el presupuesto nacional sin resultados, como bien mencionaste. Y Milei en Argentina está mandando un mensaje muy claro. Él recortó el gasto público un 20-30% y logró despedir 20-30% los funcionarios públicos. Y lo que tiene que entender la gente en Guatemala es todo lo que gasta el gobierno tiene que venir del bolsillo, sí o sí, del ciudadano. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor?
el Estado que cobra impuestos para producir un sinfín de servicios que ellos llaman derechos, que es un gran problema porque el momento de que empezamos a equivaler todo como si fuese un derecho, el derecho a la vivienda, a la vida digna, a las vacaciones en España, si todo de repente es un derecho y el gobierno tiene que garantizar esos derechos, vamos a tener una economía hiper ineficiente, con muchos impuestos y pocos resultados. El gran problema de Guatemala es la forma en cómo hacemos las cosas y vemos que efectivamente en los últimos años ha casi duplicado el presupuesto nacional sin resultados mayores. De hecho, los resultados educativos, por ejemplo, han sido empeorando en el tiempo. Entonces la gente tiene que preguntarse, ¿este modelo está funcionando? Bien, vamos a hacer una pausa, pero en unos instantes continuamos este análisis con nuestros invitados esta noche. Cine Sábados con Cantinflas. Cantinflas es un portero que siempre está dispuesto a solucionar los problemas de los demás. Póngase en guardia que le voy a partir la cara. Me gustaría verlo. Lo que le acaba usted de hacer a ese chaparrito indefenso, ¿sería usted capaz de hacérmelo a mí? Ahora mismo, si usted quiere. No, si no corre tanta prisa. Pero cuando se trata de arreglar los suyos, se siente incapaz. Desde que tuvo usted el gusto de que la conociera, me paso las noches en vela. ¿En vela? Pues apenas hace unos días que me conoce. Pues será porque le habrán cortado la luz. Cantinflas el portero, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Muchos tienen dificultades para obtener un préstamo debido a su historial crediticio o trámites largos. En Guateprenda esto no es un problema, solo lleva el artículo que deseas empeñar y nuestros expertos lo evaluarán para darte el préstamo que necesitas. Guateprenda, el amigo que te presta más y rápido. TV Azteca Guate, el mejor canal. La belleza de Guatemala se encuentra en su gente, en sus tradiciones y en sus lugares más emblemáticos. Una ciudad llena de cultura y tradición será la casa de la belleza femenina. Nos vemos en Quetzaltenango, la sede de los sueños, este 12 de julio, Miss Universe Guatemala 2025. Orgullosamente resaltando la belleza y el mejor canal. Los grandes íconos. The Beautiful Game. Ronaldinho, Roberto Carlos y muchos más. Sábado 7 de junio a las 5 de la tarde. Exclusivamente por TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos acá en Estado de la Nación, en este análisis de nuestras variables económicas, de la coyuntura que se está viviendo en este tema. Y yo sé que la mayoría de los guatemaltecos, cuando se trata de factores económicos, tratan de hacer hasta oídos sordos en muchas cosas. ¿Por qué tenemos esa negligencia? O sea, los argentinos aprendieron a la mala, que es algo a lo que hay que ponerle atención. Y apoyan a Milei, de hecho acaba de ganar las elecciones, pero tuvieron que aprenderlo a la mala. ¿Nosotros vamos a tener que entrar en una crisis para entender esto?
Lamentablemente parece que es el camino de muchos países latinoamericanos, pero lamentablemente puede que haya un desvío, porque lo que hoy la gente clama son resultados. Ya no importan las formas, y creo que ahí es donde puede haber un riesgo entre desviarnos de la democracia hacia un autoritarismo por los resultados. Al final las consecuencias de largo plazo lamentablemente nos están viendo. Entonces yo daría 3 puntos. Uno, pareciera que todavía tenemos mucho margen, porque en realidad no hemos experimentado lo que ha pasado en Argentina y otros países, como las hiperinflaciones, el cambiar de moneda debido a que se encuentra tan devaluada. Tenemos, pues bien que mal, estabilidad macroeconómica. No voy a disentir de muchos economistas que hablan que es una condición necesaria, mas no suficiente, pero al final pareciera que ahí termina lo que uno espera de las condiciones que uno necesita para la prosperidad del país, y en realidad se necesita mucho más que eso. Entonces creo que uno es el tema del margen, 2 es el tema que la población que en realidad está más afectada está muy ocupada en trabajar, en terminar el día, en procurar el sustento, y cada vez más cuando uno pregunta con personas que va de a pie y ven las encuestas de hogares, los ingresos caen, los ingresos y las condiciones de vida de grupos muy específicos tienen que seguir enfocándose en sobrevivir y no en tener estas ideas del tipo de gobierno que desean tener. Y tercero, al final tenemos muy malos ejemplos alrededor. O sea, al final, cuando uno ve cualquier país, uno normaliza los déficits, uno normaliza tener endeudamientos por arriba del 100% del Producto Interno Bruto. Yo creo que en ese contexto es muy importante recordar que hay una manera diferente de hacer las cosas, y hay contraejemplos, como el caso de lo que estamos viendo en Argentina, que pueden empezar a mostrar una luz en el camino. Guatemala tiene un problema. A ver, justamente no caímos en los procesos inflacionarios que cayó prácticamente toda Latinoamérica en los años 70, en los años 60 y en buena parte de los 80. Nunca sufrimos el tener que llevar la moneda en canastas, en tener que cambiar el nombre de la moneda, cambiar la moneda para ver si empezamos con otra moneda. Nunca pasamos por ese tipo de situaciones. Pero esta estabilidad que le hemos llamado, que si bien es cierto, pues sí, no la reconocen prácticamente en todo el hemisferio, ¿qué vicios puede provocarnos? Bueno, de una moneda estable. Yo creo que muy pocas, pero lo que pasa es que la memoria colectiva es muy corta también, porque Guatemala claramente tuvo sus percances monetarios. Recordemos el siglo pasado de los 80, claro, fue terrible. Lo que la gente entiende es que un quetzal era $1, hasta que tuvimos los mismos males que un país como Argentina hoy día, que lo estamos repitiendo, por cierto, otra vez, y que luego llevó la devaluación por 1 a 3. El quetzal se fue de 1 a 1, 1 a 3. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que no es inevitable. Esto es algo que nosotros conscientemente hemos producido en el pasado. Se han hecho ciertos cambios para asegurar la estabilidad del quetzal, principalmente la reforma monetaria, que impide que el gobierno, que el Banco Central compre deuda pública guatemalteca, que impide básicamente que el Banco Central monetiza la deuda pública del país, y esto ha cerrado el chorro de la clase política, porque solo pueden gastar más con deuda o con más impuestos. Los impuestos no son populares y las deudas son futuros impuestos, porque los pagamos nosotros. Hoy día pagamos la deuda del pasado con los intereses que pagamos sobre la deuda, es decir, son futuros impuestos. Entonces, eso ha atado las manos de la clase política, pero vemos movimientos en el país peligrosos, en mi opinión, que buscan cortar estas garantías, remover estas garantías, justamente para hacer lo que hizo el kirchnerismo en Argentina, lo que hizo Evo Morales en Bolivia, y así podemos sacar un montón de otros ejemplos de la historia reciente. Y hay que estar conscientes que esa reforma que se hizo en el constitucional, que se hizo en el año 93, está allí, es cierto, y se puso fácil, porque fue con las 3/4 partes del Congreso. Pero igual las 3/4 partes del Congreso, irresponsablemente, como hemos visto, la aprobación de este presupuesto, y con el ganchito de voy a tener más dinero para los CODERES, pues que es un gran negocio para ellos, entonces igual pueden remover esa reforma.
Sin duda alguna, yo creo que ahí es donde es importante estar siempre poniendo el punto sobre las IES, como uno dice, en cuanto a los riesgos. Ya lo vimos también durante la pandemia, que hay una excepción, donde hay emergencia nacional y se puede, a través de la pandemia, se le dio esas facultades al Banco de Guatemala de financiar el endeudamiento del gobierno. Ya vimos el aumento de salario de los diputados que alineó intereses en el plazo inmediato y que se hacen a medianoche. Se hacen cuando todos dormimos para ir a trabajar el siguiente día, se confabulan muchas de estas decisiones. Entonces creo yo que es un riesgo que está sobre la mesa y es importante estar conscientes que ese no es el camino que nos va a llevar a lograr una mayor prosperidad para los guatemaltecos. En estos tiempos de, voy a poner entre comillas, bonanza, pero tenemos las peores carreteras fácilmente de toda América, fácilmente, y no sé si apostaría por muchos otros lados. Fácilmente las peores carreteras. Los puertos están a tope, ya simplemente no están dando lo que tenían que dar. Y esas serían dos grandes apuestas para hacer crecer una economía real. Si no aprovechamos esto para eso, entonces, ¿qué va a pasar? Y esta bonanza es interesante porque claramente no viene de un incremento muy fuerte en la producción nacional, en la competitividad de la economía guatemalteca, en la entrada de inversión extranjera, que por cierto, la entrada de inversión extranjera nueva, no la reinversión de utilidades, está a los niveles más bajos, creo que desde el inicio de que se empieza a recolectar la data. Eso está muy grave. Pero la bonanza viene justamente, ni siquiera viene por el turismo. No es que el turismo está incrementando a niveles muy altos, es más, el turismo de países con dinero, de Europa y de Estados Unidos, no está creciendo casi nada. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que la fuente de esta bonanza es un poco artificial, es un poco más ingresos, más deuda, más remesas, más ayuda, tal vez no este año, pero en los años anteriores claramente hemos visto incluso incremento en la ayuda extranjera a lo largo de las décadas, en cantidad. Entonces, la bonanza es un poco artificial y creo que es un gran peligro. Nos hace quedar, contentos con lo que es la estabilidad macroeconómica del país, pero en realidad es mucho más frágil de lo que parece. No se puede analizar el tema económico sin caer en los famosos pactos colectivos. Ustedes han hecho brillantes investigaciones en torno a los pactos colectivos, lo han dicho en muchísimas ocasiones. ¿Y por qué lo pinto como una variable económica? Es que prácticamente se ha puesto como ya casi se ha instalado como una variable económica. Más presupuesto, pero por supuesto todos los sindicatos se creen en el poder de, hay más plata, atásquense que hay lodo, y entonces queremos más bonos y queremos más aumento. En otros ministerios se aumentó el 10%, entonces los maestros de Joviel están muy enojados porque solo fue el 5%, los diputados se aumentaron, entonces eso también incrementó el salario de los bonos en el Congreso de la República. ¿A qué nos va a llevar esto? Bueno, aquí hay varias aristas. Yo creo que es una muestra de la pérdida de legitimidad que se tiene en el ejercicio del poder, en donde cualquiera que manifiesta, mejor dicho, bloquea, logra detener políticas y logra aumentos salariales. Entonces yo creo primero que lo que vemos de los pactos colectivos, además de todos los elementos legales que le dan la viabilidad para que al final sea un funcionario de turno que está, si le va bien 4 años, toma decisiones por el largo plazo de las finanzas públicas, hay una muestra clara de pérdida de credibilidad. Pero ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva a no tener la capacidad de esperar que la administración pública dé resultados. ¿Por qué? Porque al final, además de los aumentos salariales, sin ningún tipo de beneficio a cambio, sin ninguna mejora en la prestación de servicios, lo que muchos de estos pactos logran es darle mayores facultades al sindicato, es quitarle capacidad de poder integrar, incorporar a personas probas, ascenderlas, y aquellos que no rinden bien, desvincularlas y darle ese tipo de decisión una participación al sindicato. Entonces, cuando uno lo va agregando, al final nos aleja de ese ideal de pensar
pensar en una ley de servicio civil que nos permita al final alinear los incentivos, donde claro, o sea, nadie pelea con un funcionario público que esté bien retribuido, siempre y cuando haga su trabajo y logre dar resultados que la población necesita en la prestación de servicios. Bien, tenemos que hacer otra pausa, pero regresamos en nuestra etapa final, conclusiones y muchas cosas más. Una ciudad mítica, un templo del fútbol, una noche que quedará en la historia. Desde San Mamés, Bilbao, dos gigantes de Inglaterra chocan por la gloria europea. El Tottenham, sediento de títulos, viene decidido a hacer historia. Un recorrido largo donde luchó cada minuto, cada segundo. Y ahora están cerca de obtener la gloria junto a su figura, Son Heung-min. ¿Podrán los Spurs levantar la copa? El Manchester United trae hambre de volver a dominar Europa. El camino ha sido duro y la batalla intensa, pero Bruno Fernández junto a su equipo lucharán para volver a la cima y hacer al Manchester el gigante que alguna vez fue temido por Europa. No te pierdas la gran final de la Europa League entre el Tottenham contra el Manchester United. Este 21 de mayo a partir de las 12:30 p.m. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. La mejor programación de las tardes en la televisión. De lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía disfruta. Mujeres rompiendo el silencio, 12 de la tarde. Hechos Meridiano, 1 de la tarde. Acércate a Rocío, 2 de la tarde y 7 de la noche. Lo que callamos las mujeres, 3 de la tarde. Un día para vivir, 4 de la tarde. Doctora Lucía, 5 de la tarde. Hechos de la tarde, 6 de la tarde. Tus programas favoritos los encuentras en TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate, el mejor canal. Bien, vamos a entrar en esta etapa final y hay alternativas, por supuesto que hay alternativas y muchas de esas alternativas requieren de decisiones y de ver en otra dirección. Y yo voy a hacerle a nuestros distinguidos economistas algunas preguntas políticamente incorrectas, de acuerdo a algunos datos que siempre se han dado, pero siempre se han soslayado. Me equivoco al decir que un enfermo en un hospital público es mucho más caro que si le pagáramos a ese mismo enfermo el mejor hospital del país. Si el gobierno dijera, vaya y se busque su hospital, cúrese con el médico que usted quiera y aquí está el cheque, ¿sería más barato? El sector privado en ese sentido es más eficiente. Hay ejemplos de sobra, solo hay que tener las ganas de estudiar los ejemplos. Alemania es un buen ejemplo. Todo el mundo piensa en la seguridad social y la salud pública Alemania, pero los hospitales son privados, con ánimo de lucro y funcionan de maravilla, con un costo por paciente más bajo. ¿Qué pasa en este juego semántico, este engaño, ¿no?, a la población? Claro, a subvencionar lo público parece barato cuando en realidad es caro. Y eso pasa también con la educación en Guatemala. Hemos tenido incrementos en el gasto del Ministerio de Educación, una partida muy importante del presupuesto, sin resultados. De hecho, estamos gastando cada vez más y los resultados educativos están empeorando. ¿Por qué? Por los incentivos que da la producción pública del servicio educativo. Lo que hay que cambiar es el modelo. Puede ser que el papel del gobierno es otro. Puede administrar, puede supervisar, puede tal vez regular, aunque no estoy 100% de acuerdo con eso, pero es mucho mejor que un gobierno que trata de producir de forma centralizada desde zona 1 un sistema educativo y todas sus escuelas. En realidad, un modelo donde el padre o los padres tienen mucho más voz y injerencia en dónde quieren mandar a sus hijos, que haya competencia en métodos educativos y también contenidos y formas de enseñar a los niños, podría mejorar muchísimo los resultados educativos, porque da pena la cantidad que gastamos por
estudiante y los resultados que estamos logrando. Y el pacto colectivo, el sindicalismo, se basa en la premisa de que la economía es un juego de suma cero. Todo lo que de hecho obtiene de más el sindicato para sus afiliados, para sus miembros, sus trabajadores, siempre va a expensas de los demás. Lo pagan los demás guatemaltecos. Y eso es muy peligroso porque no vemos resultados a cambio. Si pagamos más en el sector privado, si no es por el tema de inflación y el tema monetario, esperemos un mejor servicio. Pero aparentemente esta lógica no la estamos aplicando al sector público. Yo me he hecho la pregunta desde el principio, si en el primer año de gobierno se le fue autorizado un presupuesto histórico, bueno, todos los presupuestos, los aumentos son históricos obviamente, pero el margen de aumento creo que es histórico en el presupuesto de la Nación de este año. O sea, al final de los 4 años vamos a tener un presupuesto arriba de los 200.000 millones de quetzales. Lamentablemente hacia ahí va la tendencia, o sea, no importa qué etiqueta le pongamos a las diferentes administraciones, si de derecha, socialdemócrata, izquierda, centro, la realidad es que ningún gobierno ha reducido su presupuesto. Prácticamente cuando no hay un acuerdo en el Congreso, queda en vigor el que estaba el año pasado y hacia eso se apuesta. O sea, al final hacia eso se apuesta en ir ganando espacios como que fuera fútbol americano, ganar metros y quedarse ahí, porque sin importar que no hay acuerdo, y porque ojo, es un tema político y es lo difícil cuando hablamos del presupuesto, que por más escenarios técnicos que hagan, al final quien toma la decisión es el Congreso y el Congreso es un órgano eminentemente político. Entonces, lamentablemente hacia ahí vamos y lo que ahora vemos es que es mucho más evidente la incapacidad de desarrollar infraestructura, no solo carreteras, sino vemos también a nivel carcelario, a nivel de nuevas escuelas. O sea, en general tenemos una evidente incapacidad como país de desarrollar proyectos de infraestructura y eso es un gran desafío de largo plazo, porque bien hablaban anteriormente, ese crecimiento verdadero, ese crecimiento real, yo creo que es un reflejo de la calidad de estadistas. Yo ni le llamaría estadistas a lo que hoy tenemos, pero si hoy les invito a pensar cuál es la obra icónica de infraestructura más grande que hemos visto en los últimos 15, 20 años, quedamos a deber. Hay mucho camino por recorrer ahí. La obra más grande fue Chixoy y eso fue hace ¿cuánto? Cuando vemos esta situación, o sea, dado la forma de pensar del ministro de Finanzas, Penco, él tiene una forma de pensar, él lo había anunciado 1000 veces cuando estaba en el ICEFI y en otras organizaciones, o sea, no es sorpresa. O sea, sería extraño decir que este año puede presentar un presupuesto muy superior a los 180.000 millones de quetzales. No lo dudo, no lo dudo porque es claro cuáles son las prioridades de este gobierno. Y es curioso porque prometieron, por ejemplo, un montón de kilómetros extras de infraestructura vial en el país, cosa que el gasto del presupuesto como tal no lo respalda. De hecho, empecemos a hacer bien lo más básico. Nosotros pagamos mucho más impuestos por el uso del automóvil y la red vial de lo que el gobierno gasta en la red vial. Empecemos con lo básico de corregir esos errores y enmendar esos errores del pasado, que no solo es esta administración, también son las administraciones pasadas, pero esta administración no está revertiendo lo que estaban haciendo, lo está empeorando. Y de hecho hay readecuaciones en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones que son interesantes de estudiar y no en el buen camino, y hay partidas como por ejemplo la construcción de vivienda social o pública, que para mí es un concepto terrible, que obviamente este gobierno por sus creencias de la izquierda, de la socialdemocracia, priorizan sobre, por ejemplo, una carretera que podría mejorar la productividad del país. Entonces sí es un tema de prioridades y claramente las prioridades de este gobierno no son, en mi opinión humilde, para mejorar la productividad del país. Y no me cabe ninguna duda que el siguiente presupuesto no solo va a ser más alto, va a ser muchísimo más alto. Van a haber negociaciones políticas, van a seguir aumentando los presupuestos de los poderes, van a aumentar las partidas de educación y salud, donde hay mucho de lo que nos cobran impuestos por la red vial, pues lo están gastando ahí. Y vamos a ver un incremento, por ejemplo, el MIDES, que fue uno de los ministerios que fue recortado en algún momento, pero no me cabe ninguna duda.
Bien, llegó el momento de la conclusión. Tenemos un minuto más o menos por cada uno para concluir acerca de estas perspectivas económicas del país. David. Es evidente que hay camino por recorrer. Al final, el hecho de que tengamos estabilidad macroeconómica, como lo vemos en el caso de las remesas, no es garantía que en el futuro no está en riesgo ese tipo de variables y espacios que nos dan un respiro. Así que sin duda alguna estamos en un entorno que cada vez se pone más desafiante y no hay que desprender el ojo a la importancia de tener una agenda más contundente con actividades concretas que mejoren la calidad de vida de la población. Olaf. Si le sacas leche a la vaca de una forma muy rápida y acelerada, va a tener más leche este año, pero no va a tener más leche más adelante. Lo que falta es una visión largoplacista sobre cómo mejorar la productividad del país y la economía del país, y no vamos en buena dirección en ese sentido. Sí, vamos a tener un crecimiento económico tal vez de 4.1% este año, que no es tan diferente a lo que ha sido antes, pero en realidad es una bonanza más o menos artificial. Los temas que hemos platicado, las remesas, por ejemplo, que están en peligro en el corto y mediano plazo, pero además pues vemos unas prioridades que no van acorde a una economía productiva. Así que yo estoy preocupado y creo que el crecimiento económico podría ocultar mucho más problemas fundamentales y de raíz que tal vez no lo estamos apreciando como tal. Bien, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. A ustedes también les agradecemos por su permanencia, por su preferencia. Tengan una excelente noche.